Doctor Leoncio Lara Sáenz, bienvenido a América Sin Muros. El doctor Leoncio Lara Sáenz ha sido abogado universitario, muy probablemente el único caso de haber sido abogado general de la UNAM, de la UAM y del Instituto Politécnico Nacional, con una amplia carrera en el sector público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo, procurador en uno de los estados de la República, en Hidalgo, y pues nos da mucho gusto, obviamente en lo referente al Tratado de Libre Comercio, muy activo como representante de México en la Comisión Laboral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, abogado Bernardo. Muchas gracias. Estamos a pocos días del inicio de la renegociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio, y que pues hay mucha expectativa de parte de la opinión pública, de parte de todos los mexicanos, de que tengamos una renegociación favorable a los intereses de México. Uno de los temas que no entró directamente en el tratado fue el tema laboral, del cual usted tiene una amplia experiencia y participó en la comisión. Nos gustaría primeramente que nos platicara cuál es la visión de esta Comisión Trinacional Laboral, cómo ha funcionado. Necesitamos que tenga otro tipo, digamos, de nivel. ¿De qué manera piensa usted que los negociadores de México deberían de llevar el tema laboral en esta renegociación? Sí, maestro. Yo empezaría, digamos, situándonos históricamente en el año de 91. En 91 empieza a correr la negociación en el ámbito trilateral del acuerdo del Tratado Internacional para el Comercio y paralelamente empiezan a correr relaciones bilaterales. Se firma un memorándum con Canadá, se firma un documento bilateral con los Estados Unidos de cooperación para el desarrollo de las condiciones de trabajo, la afirmación de la legalidad de los derechos en cada país y la posibilidad de vincular un mercado libre de comercio, de tránsito de bienes y personas libre y el respeto de los derechos laborales en cada país. Estos memorándum trabajan, son reuniones de conocimiento, de información, cómo ocurren las cosas en los países, cómo se trata los temas de condiciones de trabajo, de salario mínimo, de accidentes y lesiones en el trabajo, de discriminación de la mujer en el trabajo, inclusive de migración en el campo laboral. Y finalmente viene un shock y una sorpresa en razón de cómo se postula la ratificación de los Estados Unidos y su decisión de firmar el Tratado de Libre Comercio. Clinton y algunos legisladores norteamericanos, muy impulsados por los Teamsters en Estados Unidos y otros sindicatos canadienses, postulan que debe de haber un instrumento internacional específico para el desarrollo de la materia laboral en general y que por lo tanto ellos estarían dispuestos a crear instrumentos adyacentes al principal. El asunto llega ya en el momento propiamente en el que están terminando las negociaciones oficiales del Tratado de Libre Comercio y entonces se convencen a grado tal que el presidente Salinas de la época determina una estrategia que llevaba como principal objetivo 3 puntos, ¿no? El primero, no reabrir el TLC a la discusión. El segundo, crear un instrumento laboral anexo y un instrumento del ambiente, que son 2 temas íntimamente conectados con los tratados comerciales, íntimamente por el efecto de la creación de nuevos empleos, nuevas empresas, el perjuicio del ambiente y las relaciones laborales que se establecen en los países. De tal manera que en este contexto nace en el propio 92 una tendencia y se instalan las mesas negociadoras y generan lo que se llama un acuerdo para la cooperación laboral de América del Norte y un acuerdo para la cooperación ambiental en América del Norte.
Este es un instrumento resultado de negociaciones que respeta la legislación de los 3 Estados miembros, que además define ciertos niveles, la consulta de expertos, primero la consulta ministerial, después la consulta de expertos, después el panel de expertos, pero tiene una modalidad muy interesante. No se vincula a los efectos de violaciones laborales del tratado, sino que se vincula a la violación de derechos laborales que cada legislación contiene y se ponen de acuerdo en 11 principios: derecho a la asociación, derecho al salario, derecho a los servicios médicos, trabajo migratorio, menores en el trabajo, etcétera. Son 11 principios. A la OIT. Siguiendo a OIT, sí, porque finalmente OIT es un instrumento internacional que las tres partes del asunto que estamos hablando han estado vinculadas e inclusive es uno de los pocos tratados que, bueno, yo no me meto a su campo diplomático, pero que usted conoce perfectamente bien, que esta abulia, la voy a llamar así, de los Estados Unidos para firmar tratados internacionales y después reconocerlos y practicarlos, se rompe justamente con las leyes del trabajo y los acuerdos laborales y los tratados que OIT interpreta y emite. Entonces, siguiendo estos principios, se crea un órgano de adhesión. Ya ve que la OIT es un órgano de adhesión en donde se establecen ciertos principios y los países van adhiriéndose, y hay un tribunal internacional que los dirime en La Haya, pero como principios jurídicos a particulares, no institucionales. Entonces, se crea aquí un organismo formado fundamentalmente por las partes que intervienen, los ministros del trabajo de los 3 estados, que constituyen la Comisión de Cooperación de América del Norte. Después se crea en cada oficina, en cada país, una oficina que administra y hace el seguimiento nacional del acuerdo. Y finalmente se establece un secretariado laboral, que es un órgano de operación, de encuentro, identificación de expertos, de recepción de consultas, que es el primer nivel de llegada de los problemas que están contenidos en los 11 principios. Ahí tiene usted ya una primera limitación. No son todas las características laborales, que sería un mundo inmanejable. ¿Usted participó en el secretariado? Sí, yo fui originalmente asesor senior del secretariado y después fui director adjunto de cooperación. Y me tocó la época de la creación, un órgano muy modesto, 15 personas, con un total de personal de 18, 19 personas y un director que fue electo un canadiense, McInerney, y estábamos por pares, con pares 5, 5 y 5 por nacionalidad, y a mí me tocó hacer los primeros estudios de comparación de orden laboral entre los estados y rendir informes específicos sobre algunos asuntos, pero también recibir las consultas de los países y que eran originadas por un caso concreto. Eran, por ejemplo, el efecto de las maquiladoras en Ciudad Juárez, y que no se respetaba el derecho a la sindicalización y mucho menos a los mínimos laborales. Bueno, esto era una consulta que era motivo de una actividad de cooperación, se hacían seminarios, se obtenía la información, se hacía una investigación del trabajo para ver si se efectuaba el asunto, y luego venían las recomendaciones que un comité de expertos evaluaba y rendía. Es decir, en ningún momento hubo una secuencia punitiva o sancionatoria, sino que idearon un mecanismo, yo le diría, de muy largo plazo, que consistía en multar el primer año hasta con $20 millones a la parte que, recibiendo una recomendación laboral, no perfeccionaba su sistema de trabajo al interior del país y corregía no solo la legislación, sino la práctica laboral. Entonces, ¿quién pagaba la multa? La pagaba México, ¿no? Por ejemplo, o Canadá o los Estados Unidos, pero le digo México porque quien ha pagado las multas por aparentes violaciones a la legislación laboral ha sido México. Y una de las últimas cuestiones que hemos visto es la modificación a la existencia de tribunales de trabajo tripartitas, que ahora se han convertido en tribunales de trabajo unitarios, donde hay un juez del trabajo, etcétera. Y a partir del segundo año de vigencia, en donde nada más se sancionaron a 3 empresas que corrigieron por el estatus en la legislación nacional su estado,
no llegó a haber ninguna sanción económica. Entonces optaron por otra solución. Del Producto Interno Bruto, dedicar 0.0078 del Producto Interno Bruto a corregir, perfeccionar, actualizar y ser más seguros los sistemas laborales de inspección, de vigilancia y de cumplimiento en cada país que violentara el asunto. Entonces, como usted podrá ver, es un instrumento laboralmente muy útil. Se ponen de manifiesto los 3 sistemas laborales, y ahí es donde uno puede ver el rompimiento del Tratado de Libre Comercio, ahí es donde puede ver el liberalismo absoluto de los estadounidenses, en donde interviene la autoridad laboral solamente a petición de la parte, no, y el liberalismo mexicano entendido a lo social, es decir, donde interviene para proteger el interés de los trabajadores y cuidar una media de proporción de capital nada más, y un sistema mixto canadiense en donde hay salario, seguridad social, etcétera, donde interviene el Estado, pero en todos los demás asuntos solamente interviene la parte canadiense. A más de 20 años de vigencia del acuerdo laboral trilateral, ¿qué debemos hacer? ¿Se puede aprovechar la negociación? Yo creo que se debe aprovechar, pero los niveles y los organismos están equivocados. Usted considere que ha vivido la vida diplomática con tanta intensidad. Reunir a 3 secretarios del trabajo en uno de los países, sacarlo de la violencia de la vida diaria laboral y llevárselo a la isla del Príncipe Eduardo a trabajar una semana, pues no va a trabajar ni una semana ni va a estar. Entonces, ese es el órgano supremo. El órgano de operación, que es el secretariado laboral, está sometido en cuanto a una burocracia informativa. Está en Washington. Ahora está en Washington, originalmente estuvo en Dallas por razón natural. ¿A usted le tocó estar en Dallas? Tocó estar en Dallas, sí, efectivamente, y era la gran polémica si la Ruta 48 iba a pasar por ahí y si la Ruta de Canadá entraba por un lado. Y fuimos muy independientes porque Washington estaba solo. Hoy estaba muy lejos. Tengo noticias de que Washington está tan cerca que no ha habido mayores consultas contra los Estados Unidos y se ha mantenido en un estado latente y de un perfil muy bajo. Pero vuelvo a lo que usted me preguntaba. Si a este instrumento se le diera no la posición suprema, sino la posición operativa independiente y pudiera no tanto hacerle cambiar su presupuesto, sino afectar realmente el sentido del Tratado de Libre Comercio, es decir, que a la nación que tenga una falta laboral, sea de migración, sea de lo que sea, sin límites, sindicalización, menores, discriminación, salud ocupacional, los temas que se producen con un libre tránsito de personas. Si se le dotara de una parte punitiva, inclusive con producto de árbitros, como parte del tratado, pero no del comercial, sino del acuerdo para la cooperación laboral, tendríamos un instrumento con dientes, como se usa hoy en decir. Hoy es un instrumento bebé que tiene encías muy saludables, pero que los dientes le van a tardar mucho tiempo en aparecer o quizás nunca aparezcan. Si tuviera esta capacidad de operación y fuera el instrumento internacional producto de la voluntad, salían sobrando las oficinas nacionales y los secretarios podrían ordenarle a sus representantes ante el organismo laboral intermedio, podrían ordenarle todas las acciones que pudiera desarrollar en beneficio de resolver pautas concretas de violación. Por ejemplo, nosotros tuvimos muchísimas en materia de violación a derechos sindicales, muchísimas. El 80% de los cerca de 48 solicitudes de opinión que se han presentado, que son las mayores de México, se produjeron entre los años 94 y 95 que empezó a funcionar y el año de 2004. Si usted ve el último reporte, ha subido el total a 150, de los cuales sigue siendo México con 90 peticiones de interpretación. Canadá es el más pequeño y luego el intermedio es Estados Unidos. O sea, México ha sido un buen utilizador del instrumento. Hemos evolucionado a grado tal, aunque puede tener aspectos críticos de un lado y de otro, que hoy en día estamos a menos de un año
para cambiar toda una tradición tripartita que viene desde la Ley Federal del Trabajo de 1930, en donde el Estado, el capital y el trabajo forman una organización que decide conjuntamente, pero que tiene un grandísimo vicio, que es una negociación consensual o no de un tema, y de tal manera que lo deja a la buena voluntad de las partes y al buen ejercicio del derecho, pero lo hace político, porque hacia dónde se va a inclinar la opinión del Estado, hacia el cumplimiento de la ley o hacia los intereses del capital o hacia los intereses de los trabajadores. Yo le juro que no se va a inclinar a los intereses de los trabajadores, y mucho menos hoy. El Estado mexicano y su economía está en bancarrota, y dejamos de ser, para efectos de liberalismo, un Estado convenientemente adecuado, porque dejamos de ser proteccionistas y tutelares de los derechos de los trabajadores. Por eso inventamos los mínimos, por eso inventamos el Seguro Social, y después vino el ISSSTE y después el Seguro Popular. Pero estamos quebrados, es decir, una economía tutorial ya no la puede usted llevar a cabo, cuesta. Cuando el Infonavit costaba, cuando el Seguro Social empezó a morirse, cuando las instituciones tripartitas dejaron de tener capital y el Estado ya no pudo poner su parte, o cuando nosotros, los trabajadores de servicio del Estado, nos vamos a jubilar y ya no puede el Estado cumplir su parte, sino que te obliga a que tú deposites y hagas tu ahorro para tu retiro, bueno, en ese momento todo el sistema social se resquebraja y deja de ser proteccionista y lo deja a libre juego de las fuerzas. ¿Y quién gana? No es que yo me manifieste, yo tengo una ideología, pues diría centrada, pero con una posición ideológica de izquierda. Es decir, el capital es el más favorecido y el trabajo el menos favorecido. De tal manera que hay que proteger en todas negociaciones al trabajador. Ahora no. Ahora hay una regla de equidad. Tanto vales tú como capital como trabajo, y arréglate tú solo en lo que se refiere a tu salud. Y estamos preparados para, en este estado de cosas que usted nos presenta, pues que no es de gran aliento, estamos preparados, o sea, ¿cómo ve la perspectiva de que se ponga dientes a la Comisión de Cooperación, y cuál debería ser la relación con la renegociación del tratado? ¿En qué momento se puede negociar? ¿Se puede negociar en el ámbito de lo que ahora va a suceder a partir del 16 de agosto o tiene que ser en un contexto separado? Yo creo que hay dos velocidades, la velocidad política y la velocidad social. En la velocidad política tenemos un gran misterio, maestro Bernardo. El gran misterio es cuáles son las instrucciones de los límites de negociación. En la primera negociación tuvimos límites del Senado, respeto de soberanía, respeto a la legislación nacional, y que el tratado no fuera un instrumento proteccionista en México. Esos fueron los tres postulados. El presidente dijo después, no abran el tratado, sean equitativos y que no sea otro instrumento de presión de otro país. Salinas en su momento, 1993, sí. Inclusive cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y cuando empezaron a discutir los acuerdos laterales de fondo, ¿no? Esas eran las instrucciones que llevaban los negociadores. Entonces, si nosotros tenemos ese parámetro, y yo le digo, he estado buscando una evaluación del Acuerdo para la Cooperación Laboral de este año. El último que yo conozco de la Secretaría del Trabajo, y ojalá esto pueda servir para que me digan dónde está el otro, fue de 2012. Hace 5 años, según yo, que no hemos evaluado los efectos. Y entonces hemos tenido un perfil de flotador, cierto. México ha realizado más de 150 actos de cooperación, seminarios, congresos, talleres, cursos largos, estadía de sindicatos en los 3 países, lo que usted pueda imaginar. Y claro, ahora somos 3 países muy informados de cómo se trabaja laboralmente en Canadá, Estados Unidos y México. Sabemos las leyes, sabemos la tesis jurisprudencial, pero no hemos incluido un elemento valiosísimo que empezó a partir de 2011 y que modifica toda la estructura mexicana, la modificación constitucional en materia de derechos humanos. ¿Sí? Ya en México ya hay una variable enorme a la concepción del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque los derechos del trabajador no son derechos derivados de una economía, sino de un postulado ideológico de ser personas
comunes y corrientes que tienen privilegios o prerrogativas personales por el solo hecho de existir. Ese es un cambio notable. Entonces ya la estructura social y la estructura jurídica que está respondiendo al lado del tripartismo y que se empieza a machacar en este momento y a desaparecer, todavía no hace su cambio a qué tipo de legislación tenemos. La última reforma fue de 1970 y esta reforma para cambiar los tribunales del trabajo, que es de este año, de febrero, pero que van a tardar un año en hacerse. Estamos en una época en la que estamos construyendo apenas los sets para la película. No estamos todavía pensando en un buen argumento, porque además no se ha suscitado algo que falta, la filosofía de que toda negociación debe llevar como premisa la buena observancia de los derechos humanos de las personas. Esa es la nueva filosofía política y social de México, que sustituyó al proteccionismo económico cuando creó el Seguro Social, cuando creó el Infonavit, cuando creó inclusive el ISSSTE y otras instituciones tripartitas. Inclusive en la época del presidente Echeverría, el esquema era el tripartismo. Sí. Y por lo tanto estábamos en la negociación. Hoy sabe usted qué nos organiza la Constitución y una filosofía de que todos los derechos del trabajo son derechos humanos. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar? Conforme una variable económica, ¿sí cuál? ¿Vale más el capital que el trabajo? Si ahora tiene tanto derecho humano a un sueldo como a un salario, un trabajador que un empresario, son iguales en términos de ley. No éramos desiguales. La legislación decía que había un razonable ingreso del capital y una vida decorosa de los trabajadores. Fíjese la gran diferencia de ideología. Y esta filosofía que es constitucional de los derechos humanos en el contexto de la negociación, que bueno, se supone que una buena parte son aspectos comerciales, pero creo que entra de alguna manera el tema de los derechos de los trabajadores, cómo conciliar una negociación que tiene que ver mucho con la parte comercial, con el tema de los derechos humanos y los derechos laborales. Claro, yo lo dejaría en un proceso de mecánica igual. Sí, no tenemos un escenario que nos permita agregar al Tratado de Libre Comercio asuntos laborales. Ambas partes han declarado en el pasado, que no se abra el tratado. Entonces este tratado se va a abrir y todavía no sabemos, porque yo creo que se debe organizar una consulta popular para poner de manifiesto todos los temas, como usted bien lo dijo en un artículo esta mañana, que señale concretamente por dónde nos vamos, ¿no? Aspectos agropecuarios, aspectos de energéticos y su explotación, la reforma energética, y lo que está usted diciendo, aspectos de vinculación, no solamente de mercado, ni de desarrollo de personal, ni de reconocimiento de profesiones para ejercicio en un amplio mercado trinacional, no, sino también en una nueva filosofía que no tienen los norteamericanos y tampoco tienen los canadienses. Desde 2011 nosotros vemos a los trabajadores y a los patrones iguales cuando en la realidad no son, y generamos un sistema jurídico que no está acorde con la economía ni la realidad mexicana. Entonces, es el momento de que podamos realmente replantear el tipo de legislación laboral que vaya acorde con los derechos humanos, pero que al mismo tiempo no desbarate el fenómeno del trabajo y de la economía. En cualquier economía que usted plantee, o se beneficia el proletario que ya fracasó el sistema, o se beneficia el capital moderadamente, pero hay un beneficio social para los trabajadores: educación, salud, alimentación, ocio, cuidado de no accidentes, etcétera. Entonces yo creo que vamos a tener que imaginar ya ahora la temática del acuerdo para la cooperación laboral, pero no hay iniciativa. No hay iniciativa, no hay destino. Yo creo que esta debe ir por lo que ahora trataba yo de decir. Otro tema que ha traído al tapete el presidente Trump es la idea de un tratado de trabajadores temporales tipo braceros. ¿Cómo ve usted, doctor Leoncio Lara, esta perspectiva? Creo que hubo muchas faltantes en el acuerdo de braceros que estuvo vigente por muchos años, desde el año 42 hasta el 64. ¿Cómo ve? ¿Sirve el ejemplo de lo que hemos
negociado y que ha estado vigente con Canadá para un acuerdo. ¿Cómo vería la perspectiva de ese acuerdo y cómo deberíamos negociarlo? Yo la veo muy correcta porque hay una experiencia bilateral que usted acaba de señalar, que es Canadá y México. Curiosamente, uno de los principios del Acuerdo para la Cooperación Laboral es la migración laboral, que está basada no en el hecho de personas que van a otro país ilegalmente a trabajar, sino que llevan un control migratorio, están sujetos a un contrato, y ese contrato no debe ser inferior a los contratos de trabajo de los países donde se van a desarrollar, ni en salario ni en prestaciones, de tal manera que llevan una garantía de trabajo de alta calidad, cuya diferencia es el monto del pago y la calidad de los servicios, ¿no? Yo creo que lo deberíamos extender también a Estados Unidos. Me parece que uno de los diques reales sería realmente pactar con los Estados Unidos un trabajo migratorio grande, ordenado, y una solución de conversión a lo migratorio legal de los trabajadores que están trabajando ilegalmente allá. Es decir, darle un switch completamente al tema, pero fundamental, un ajuste de 380 diciendo aprieto la tuerca porque nos rige no el hecho de que seas ilegal, nos regiría el hecho de que eres un trabajador en el otro país que tiene una constitución que lo obliga a tener, y en eso no hemos obligado a los Estados Unidos. Pensamos que es ley americana, pero es una ley internacional. Hay obligación de respeto al trabajador. O sea, no podríamos, en su criterio, en su visión, negociar un acuerdo de trabajadores temporales sin llegar a un acuerdo con los más de 5 millones de mexicanos. Yo creo que podríamos. Creo que no podríamos incorporar a los 5 millones, pero una cantidad relevante en la economía norteamericana, que además echaría por la borda la impresión fantástica, imaginaria y ridícula que tiene el presidente Trump de que el trabajo extranjero está desplazando al nacional, y por lo tanto está cerrando la frontera, y todo lo que sabemos ya no es necesario repetirlo, pero echaría por la borda y traería por consecuencia lo que efectivamente el Tratado de Libre Comercio lo expresó en su preámbulo: abrir nuevos mercados a la inversión aquí y allá, y acullá, que es Canadá. Entonces, sí me parece que debería formar parte en general del mecanismo de negociación, y que deberíamos nosotros fincarnos en un principio ya aceptado, el trabajo migratorio, no con los límites, la corrupción, y yo siendo niño todavía me tocó el asunto de las espaldas mojadas y de los braseros y de las vejaciones de que salían con los desinfectantes, toda esta vejación humana de trabajo importado. Entrar a un proceso de aumentar las cuotas de migrantes. Le digo, nunca llegaremos a 5%, a 5 millones, porque ese es un fenómeno global que es producto de un mal cálculo del Tratado de Libre Comercio. Si el Tratado de Libre Comercio asesina, por así decirlo, las posibilidades agropecuarias mexicanas, pues entonces la gente de trabajo del campo va a buscar otro mercado en donde su mano de obra sea mejor calificada y mejor pagada. Eso te resultó natural, y ahí fue un malísimo cálculo de quien lo haya hecho, no quiero imputar nada, de que iba a tener un efecto, y tuvo el efecto inverso. Y claro, crecimos nosotros, porque nuestra política demográfica fue ineficiente hasta recientemente, y por lo tanto crecimos mucho, y no fueron suficientes los instrumentos sociales. Entramos a la mecánica de la economía internacional, y por lo tanto, perdónenme por insistir con la idea, pero uno de los efectos más graves de los tratados de libre comercio es que han metido efectivamente a la economía internacional a nuestro país. Correcto, está muy bien. Lo que pasa que meterlos a la economía ante una población mayor y una pobreza evidentemente normal, primero, por un decaimiento de nuestros presupuestos generales y nuestra producción energética que dependía de Estados Unidos. Doctor, finalmente, sé que usted está ya ejecutando un proyecto a nivel de Latinoamérica
que podría ser de gran interés para América Sin Muros en relación a un ombudsman de derechos humanos. Si nos puede comentar un poco la Constitución, que creo que tiene la sede en Argentina, sí, y de qué manera podría ser de interés para los derechos de los migrantes en el continente. Mire usted, maestro, hace unos años me hice miembro, cuando era defensor de los derechos universitarios en la UNAM, me hice miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, que tiene su sede en Buenos Aires, la dirige un magnífico jurista, Carlos Constenla. Fue una organización que nació en 1983 en Puerto Rico y su objeto es la consolidación de la democracia a través del ejercicio de un Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la creación de una figura nacional o local o regional o pública o privada que defienda los derechos humanos. Con el tiempo y trabajos que he hecho para este grupo, me nombraron vicepresidente segundo de este organismo y me dio una encomienda muy audaz el Instituto Latinoamericano. Me dijo, pues tu trabajo es crear un capítulo mexicano, porque están admirados ante el crecimiento, el boom de organismos de protección, por un lado, y de choque de incumplimiento por autoridades, por otro. Sí. Entonces, nosotros, su servidor constituyó hace muy poco tiempo, pero ya hemos empezado a trabajar un instituto que se llama Capítulo Mexicano de Latinoamericano, pues por razones académicas, es una rama con matriz en México que tiene delegaciones en los estados y en los municipios, y que está compuesta por un conjunto de mexicanos libres, ahí la apertura, para la defensa y promoción de los derechos humanos. Tenemos planes muy precisos. Vamos a crear un centro de estudios e investigación y capacitación sobre derechos humanos, con énfasis en algunas cuestiones importantes. Pensamos en los asuntos laborales, pensamos en los asuntos de la vejez, que es un fenómeno que nos está rebasando. Sí. Hoy somos 11 millones de ancianos, para el año 50, que ya por fortuna no me tocará ver, van a ser 36 millones. 1 de cada 5 mexicanos va a ser anciano, de tal manera que es un problemilla cuando actualmente no tenemos arriba de 3,5 millones de gentes con seguridad social, de los 11, de tal manera que 7 millones no tienen ninguna protección, maestro Bernardo. Entonces, también vamos a ver algunos aspectos interesantísimos que se ignoran en México. Vamos a ver el tema de los derechos humanos de las personas con adicciones, que es un fenómeno real. Si uno piensa que el alcoholismo y la drogadicción han aumentado en México de una manera sensible, de una manera abrumadora, pues vamos a ver cómo está el panorama real de los derechos humanos, no solamente de la persona con algún vicio, alguna disposición de este tipo de drogas, sino de los terceros. Las familias que tienen un alcohólico, cómo somete a la tiranía de la presencia, a la tiranía de la compra de alcohol, etcétera. Y por último, vamos a ver un tema que sigue siendo un tema fundamental en México, el de la discriminación de la mujer. Vamos a crear un Premio Nacional de Derechos Humanos por ramas, porque también nos vamos a ocupar. ¿El tema migrante? El tema migrante podría entrar porque todos nosotros estamos ocupados de los derechos humanos. Y el tema de migrantes tiene los aspectos fundamentales de la protección y el asilo y otros aspectos del derecho internacional de tránsito y de buscar cobijo en otro país, de tal manera que es un tema que va a entrar. A América Sin Muros, doctor Leoncio Lara Sáenz, le interesa muchísimo participar en el capítulo mexicano de este nuevo organismo para pugnar por el tema de los derechos de migrantes, inmigrantes, transmigrantes, en todos los aspectos, doctor. Yo me sentaría muy complacido que la organización que usted representa, que considero realmente benéfica para el buen desarrollo del país y para el buen cumplimiento de derechos humanos, nos honrara con la posibilidad de trabajar conjuntamente algún programa que nos permitiera apoyarnos mutuamente y conseguir la buena dimensión y el buen cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes. Considéreme a sus órdenes
y seguramente lo platicaremos y seguramente encontraremos cómo conformar un programa al respecto en toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Leoncio Lara Sáenz. ¿Algún comentario, alguna idea final para el cierre de esta magnífica entrevista? Muchas gracias, para mí magnífica por sus preguntas y su agudeza en la apreciación del tema. Mire, hay algo que no está escrito, pero que nos ha dado por resultado la crisis económica. Cuando hay crisis económica, no rigen las leyes, licenciado, no rigen las leyes sociales, rigen efectivamente los problemas económicos de subsistencia. Entonces estamos en un sistema en el que hay un cúmulo de normas como proyectos de cumplimiento con con una pequeña escala de observancia y de desarrollo. Debemos vencer esta inercia de lo que decíamos. No vamos a poder asumir que entramos a una nueva política liberal abierta o a un nuevo liberalismo social porque no hay dinero del apoyo, pero debemos encontrar una fórmula con el respeto a los derechos humanos y atacando el problema desde el punto de vista social, no económico, para hacer lo que siempre se ha estimado. Es decir, que las relaciones capital y trabajo sean el sustento, aparte de ciertos valores como la familia y como el Estado conservador de la estabilidad y el derecho, que permitan un buen desarrollo del país, pero necesitamos hacerlo. Esto, como todos los fenómenos, no ocurren solos. Y ocurren gracias a los programas como los que representa la organización a la cual usted pertenece y la que yo he mencionado. Ojalá que nos unamos los mexicanos, pidamos además una consulta popular para poder encontrar los meollos que no vengan a ser después rencores sociales que nos hagan caer en un movimiento peor y encontremos una salida justa para los mexicanos en consonancia de un panorama internacional. Y muchas gracias por la entrevista, ha sido espléndida para mí como enseñanza.